Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de la Universidad José Martí de Latinoamérica, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra cuarta sesión del Congreso Internacional de Neuroeducación 2021. Y el día de hoy tenemos preparadas 3 conferencias magistrales con las que podemos conocer, aprender, pero sobre todo disfrutar, así como hemos iniciado ya esta tarde con el video que acabamos de ver. La primera de las conferencias se titula Comunicación, Arte y Humanismo, Ideas para Imaginar el Mundo, a cargo de la doctora Virginia Bon Pereira. Continuaremos con otra conferencia titulada Democratización del Arte, Comunicación Gráfico-Visual en el Espacio Público, a cargo de la doctora Adris Díaz Fernández. Y cerraremos lo que es esta tarde con la conferencia Cultura, la respuesta del ser humano ante la dinámica de su entorno, la cual será dictada por el doctor Ricardo Marcos, director de CONARTE. Esperamos que disfruten, al igual que nosotros, de esta nuestra cuarta sesión del Congreso. Los dejo con Raquel Tovar, alumna de maestría, quien tendrá a su cargo la presentación de la doctora Virginia Bon. Adelante, Raquel. Gracias, maestra. Buenas tardes, mi nombre es Raquel Tovar. Es para mí un placer dar inicio a la jornada del día de hoy. Bienvenidos todos al quinto Congreso Internacional de Neuroeducación 2021 de la Universidad José Martí. Antes de empezar, les recuerdo que las preguntas que deseen realizar a nuestra ponente las escriban, por favor, en el chat. Al finalizar, se dará lectura a algunas de ellas y el resto se le harán llegar a nuestro expositor. La conferencia que están a punto de escuchar lleva por título Comunicación, Arte y Humanismo, Ideas para Imaginar el Mundo, la cual está a cargo de la doctora Virginia Bon. Comienzo con una breve semblanza de nuestra ponente. María Virginia Bon Pereira es uruguaya y vive en Monterrey desde el año 2005. Se ha desempeñado como profesora en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, donde también fue coordinadora de calidad académica y acreditaciones en el área de Humanidades y Ciencias Sociales. Actualmente es profesora en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Monterrey. Es asesora en integridad académica en la División de Educación y Humanidades de la Universidad de Monterrey y es parte del Consejo de Honor en esta institución. Es doctora en investigación de la comunicación, con mención honorífica por la Universidad Anáhuac, México. Tiene maestría en comunicación con mención honorífica y maestría en educación, ambos grados otorgados por el Tecnológico de Monterrey. Es licenciada en filosofía y licenciada en ciencias de la comunicación por la Universidad de la República Oriental de Uruguay. Sus áreas de especialidad son la investigación en temas de comunicación, comunicación organizacional, filosofía, ética, educación y responsabilidad social. Además, es autora del libro Atrevimiento Conceptual, así como del libro Cumbres Blancas. Con un sinfín de conferencias y ponencias y una amplia experiencia laboral, es para mí un privilegio dar la bienvenida a la doctora María Virginia Bon Pereira. Doctora, a nombre de la Universidad José Martí, le agradezco su presencia y su valiosa participación en nuestro Congreso. Le cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que todos me estén escuchando correctamente. Voy a compartir mi pantalla con una presentación que he preparado para la sesión de hoy. Permítanme un segundo, por favor. ¿Sí se puede ver correctamente? Muy bien. Pues entonces voy a comenzar en principio con un aviso, digamos, una propuesta y un aviso. Este tema es un tema muy amplio, el que me han asignado como desafío, digamos, para poder conversar con ustedes, pero espero que en todo momento también vayan anotándose sus dudas, sus comentarios, sus preguntas, y que podamos al final de la sesión pues tener la parte más enriquecedora, que es esa parte de interacción y de diálogo entre todos nosotros.
En este caso, he titulado la charla, la conferencia, como Comunicación, Arte y Humanismo, ideas para imaginar el mundo. Y quiero comenzar en este slide planteándoles esta noción de imaginar el mundo. ¿En qué momentos, en qué lugares de la historia hemos tenido que imaginar el mundo? ¿O en qué momentos y en qué lugares de nuestro presente cotidiano normalmente imaginamos el futuro? Es decir, ¿qué tiene que suceder en nosotros, en el ser humano, que le hace pensar en el futuro? Y para esto los invito a pensar en su día cotidiano, donde andamos corriendo detrás del reloj, corriendo detrás de las actividades, corriendo detrás de los exámenes que corregimos a diario, de las clases que damos a diario, o de las actividades más cotidianas como ir al supermercado, como cuidar que en nuestra casa no falte nada. En esos momentos de cotidianeidad, normalmente no pensamos demasiado en el futuro, no en un futuro a mediano plazo o a largo plazo. A nivel de civilización, podríamos decir que los momentos en los que nos hemos visto en la posición de observar el futuro y de imaginar un futuro posible, en muchos casos tienen que ver con momentos de incertidumbre, con momentos de miedo, de peligro, con momentos en los cuales hemos cambiado de paradigma o hemos cambiado de estructura para realizar las cosas. También imaginamos el futuro o pensamos a futuro cuando estamos en una crisis familiar, en una crisis de pareja, en una crisis social, en una crisis laboral, desde el punto de vista que sea, incluso en una crisis de salud. Entonces, también tenemos la tendencia a imaginar o a pensar qué va a pasar más adelante. En los casos de muerte, ni que hablar, también imaginamos lo que puede suceder, lo que tendría que suceder o las posibilidades a futuro. En ese sentido, el ser humano, cuanto más afectado emocionalmente está, suele tener la tendencia a imaginar esos futuros posibles que el universo puede depararle o que él mismo pueda construir para sí mismo y para su sociedad. No es una tarea que hagamos a diario, como les decía, esto de imaginar el futuro. Cuando lo hacemos y lo hacemos a profundidad, nos preguntamos por el futuro y nos posicionamos en ese campo de posibilidades que nos plantea el porvenir. Pero ¿por qué tenemos la necesidad de imaginar ese futuro? ¿Por qué tenemos la necesidad de visualizarnos? Precisamente para esto quiero comenzar esta conferencia hablándoles un poquito de esta necesidad de imaginar, de esta necesidad de analizar y de pensarnos, porque el ser humano también tiene la necesidad de trascender, y esta es una palabra muy, muy importante. La necesidad de perpetuarnos, que tiene que ver con nuestra biología, nuestra herencia, ¿sí? Perpetuar la especie, pero también una necesidad de perpetuar en la memoria del otro, una necesidad de estar vivos en los seres que nos rodean, en los seres queridos que tenemos. Cuando tenemos hijos, de alguna manera, esa necesidad de trascender se ve canalizada por ese hijo o por esos hijos que tenemos, ¿no? Entonces, esa trascendencia es algo, al parecer, bastante natural y bastante original como originario del ser humano. Para esto, además, he traído a la mesa, digamos, esta obra de Marshall Berman, donde él plantea que todo lo sólido se desvanece en el aire. Y él dice, bueno, esto es, en principio, una experiencia de la modernidad. En principio, es un fenómeno que se ha dado desde hace unos años a esta parte. Y una frase muy bonita, que la tengo aquí, ustedes la están leyendo ya: todo lo sólido se desvanece en el aire,
todo lo sagrado es profano y los hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Repito esta última parte, condiciones de existencia y relaciones recíprocas. En esas condiciones de existencia que nos menciona Marshall Berman, está no solo nuestra vida individual y particular como sujetos, sino además la condición de existencia que nos hace existentes para el otro. Existimos en buena medida porque existimos para el otro, porque hay una comunidad que nos reconoce, porque podemos vernos como espejo en esa comunidad que nos reconoce, comunidad que podemos llamar familia, podemos llamar núcleo familiar cercano o lejano, o incluso podemos llamar sociedad. Y también las relaciones recíprocas, que son finalmente esa capacidad de entablar un diálogo, de entablar una comunicación con el otro, ¿sí? Y a partir de esa comunicación, a partir de ese lenguaje que se expresa en todo nuestro ser, podemos entablar o relacionarnos con las demás personas. Esas relaciones no solo constituyen al otro, sino que además nos constituyen a sí mismos, ¿sí? Nos constituyen a nosotros mismos, nos hacen saber que estamos en un tiempo, en un espacio, en un lugar, pero además nos hacen saber nuestra propia identidad. En ese sentido, la comunicación a través del lenguaje en su más amplio sentido es la que nos proporciona la posibilidad, la que nos da la llave para poder asumir nuestras condiciones de existencia y poder asumir esas relaciones recíprocas que tenemos con el otro. Pero además se complejiza un poquito más porque dice Marshall Berman, bueno, hemos estado generando ciertos conjuntos de conocimiento, ciertos paradigmas de conocimiento que han sido bastante sólidos y que con la modernidad, con el advenimiento de la tecnología, no solamente que se empiezan a flexibilizar, sino que además se empiezan a dejar permear por la tecnología, por la modernidad, de tal manera que se van haciendo líquidos en los términos de Bauman, por ejemplo, ¿sí? O se van aireando, se van haciendo etéreos en los términos de Marshall Berman. Esto de hacerse etéreo quiere decir que se hace difícil de asir, difícil de atrapar, difícil de sostener, difícil de contener entre nuestras manos, ¿sí? Si ponemos las manos así bien juntitas, podemos contener ciertas formas. Ni el aire ni lo líquido podemos contener, ¿sí? Ni el aire en los términos de Berman, ni lo líquido en los términos de la ética líquida de Bauman. Entonces, dicen este tipo de autores que estudian a fondo la modernidad, nos plantean entonces una nueva época en la cual dejamos lo sólido de lado, dejamos aquellas cosas que duraban para toda la vida, inclusive las relaciones humanas, dejamos los grandes paradigmas que nadie podía negar, y ahora pasamos a una época que se vuelve líquida, que se vuelve etérea, que se vuelve difícil de atrapar, difícil de agarrar, que se vuelve difícil de comprender, por lo tanto, se vuelve difícil de interpretar, y pasamos a vivir en un tiempo de incertidumbre. Pasamos a vivir en un tiempo donde todo se vale, aparentemente, en un tiempo donde las reglas son sumamente flexibles y líquidas o etéreas también, donde las ideas y las relaciones humanas empiezan a desmoronarse en eso sólido que tenían y empiezan a tomar esta forma líquida y etérea que nos mencionan estos autores. Ahora bien, ¿qué ocurre con nuestra existencia? Y por eso les decía, voy a comenzar hablándoles un poco de esta noción de existencia que es sumamente importante para considerar la comunicación como una posibilidad y como un espacio de interacción,
pero también la existencia para considerar esta forma artística que el ser humano también tiene la necesidad de tener, y cómo a través de esa forma artística el ser humano puede verse, puede conceptualizarse en medio de esta masa de incertidumbre, de liquidez y de aire que nos mencionan estos autores. Y para eso voy a comenzar con Heidegger. Ustedes saben, un gran filósofo existencialista alemán, que nos planteaba esta noción del hombre como un Dasein, el hombre arrojado al mundo, el hombre solo en ese mundo, donde no tiene la posibilidad de culpar a nadie, no puede culpar a nadie por su existencia o por cómo le va en la vida. No se vale echarle la culpa a Dios, echarle la culpa a la familia, echarle la culpa al esposo o la esposa. Estamos solos en el mundo, dice Heidegger, pero además de estar solos en el mundo, estamos arrojados al mundo, estamos tirados en el mundo, como si alguien nos hubiese aventado al mundo y tenemos que habérnoslas con nuestras propias condiciones de existencia. Tenemos que arreglarnos con nuestras propias condiciones de existencia y salir adelante. En ese sentido somos puro proyecto, ¿sí? Pura posibilidad de existencia. Dice Heidegger, tenemos estas condiciones y constantemente estamos estudiando, aprendiendo, leyendo, interactuando, constantemente estamos comunicándonos con los otros, estamos aprendiendo de los otros, aprendiendo cómo se desempeña el mundo, cómo funciona la naturaleza, incluso cómo funcionamos nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, el Dasein, el hombre, el ser humano, el hombre genéricamente, ¿verdad? El hombre, la mujer, los jóvenes, los niños, todos somos posibilidad de ser, somos proyecto, estamos inacabados, nunca nos completamos hasta el momento de la muerte, donde entonces ahí se completa toda la trayectoria. Esta condición de ser inacabado, de no estar acabados, y además que se da constantemente, todos los días existimos en esta forma de ser inacabado. No importa que nos graduemos, no importa que nos casemos, no importa que nos divorciemos, no importa que tengamos cosas materiales o cosas no materiales en nuestra vida, siempre estamos incompletos. Y esta condición de estar siempre, de ser siempre incompletos, es precisamente la condición de la existencia humana. En el momento en el que te completas es porque estás muerto, ¿sí? La muerte es la que completa al ser humano, la experiencia de la muerte, ese camino hacia la muerte es la que completa al ser humano, pero además, como no podemos vivenciar nuestra propia muerte después que ya ha sucedido, él dice, seguimos en esa incapacidad de aprehender nuestra propia vida, porque no podemos vivenciar el instante de la muerte una vez que ya ha sucedido. Es decir, no podemos completar de vernos, no podemos sabernos como seres acabados. Esto es sumamente filosófico, pero además es sumamente importante para poder comprender el mundo de incertidumbre que tenemos hoy en día. El mundo en el cual podríamos estar rodeados de tecnología, como ahora que la tecnología posibilita que nos podamos ver y que nos podamos escuchar. Sin embargo, esa tecnología no nos da esa sensación de completud, porque esa sensación de completud, en palabras de Heidegger, es virtualmente imposible, ¿sí? Entonces, bien, ¿qué ocurre? Que el ser humano tiene que ser consciente de su humanidad, tiene que ser consciente de sus capacidades y que esas capacidades están limitadas por esta posibilidad de la muerte, que es posibilidad en el día a día, pero que sabemos que se va a cumplir.
entonces es posibilidad y además una certeza, ¿sí? Tenemos que ser conscientes también de nuestra soledad. El estar solos en el mundo, por más que tengamos nuestra familia, estamos solos bajo nuestras condiciones de existencia. Estamos solos al momento de rendir un examen, estamos solos al momento de ir al médico, estamos solos a la hora de ir al odontólogo. Es decir, los procesos de nuestra vida los vamos a vivenciar nosotros solos y solamente nosotros vamos a saber lo que sentimos o lo que dejamos de sentir, independientemente de que estemos rodeados de compañía y que nos puedan tomar la mano, que nos puedan abrazar. Nadie va a poder estar en nosotros, nadie va a poder tener la conciencia que tenemos nosotros al vivenciar estos procesos. Entonces esa es una soledad de la existencia. Y finalmente ser conscientes de que vivimos con esa posibilidad y certeza de la muerte constantemente, ¿sí? En ese sentido, dice Heidegger, bueno, somos un ser para la muerte, somos un ser que constantemente se está acercando a esa posibilidad, certeza de la muerte. Ahora bien, ¿qué pasa aquí con esta idea de la existencia así concebida en cuanto al humanismo? Y es el mismo, fíjense esta foto qué bonita, la que está sobre arriba, la parte superior izquierda, que ustedes están viendo acá, es una foto donde aparece Heidegger, Axelos, Lacan, Buffet, Elfriede Heidegger, que es la esposa de Heidegger en ese momento, y finalmente Bataille. Bien, entonces, ¿por qué les muestro esto? Les muestro esto para compartirles que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues se discutía mucho, ¿no?, sobre temas que tenían que ver con la destrucción, con la muerte, con la pobreza, con el poder. No es casual que el existencialismo haya tenido esta fuerza que tuvo en estas épocas de guerra, ¿sí?, donde las personas se preguntaban y los filósofos se preguntaban sobre esta posibilidad a futuro, sobre quién es el ser humano, dónde está parado el ser humano, por qué existe el ser humano y bajo qué condiciones existe el ser humano. Entonces, también hay que comprender esta filosofía en ese contexto, pero les confieso que yo soy muy partidaria, muy existencialista en ese sentido, y veo que tiene una vigencia muy, muy importante en nuestros días, en palabras del mismo Bauman, en palabras de Byung-Chul Han, que también nos plantea una crítica a la tecnología, a los medios de comunicación, a este ruido constante en el cual estamos, y sobre todo más cuando estudiamos a profundidad la comunicación. Entonces, bien, John Buffet le pregunta a Heidegger, ¿cómo devolver, aquí está la pregunta, cómo devolver un sentido a la palabra humanismo? ¿De qué hablamos cuando hablamos del humanismo? ¿En qué consiste, no? Entonces, Heidegger, para contestarle, imaginen, no le contesta a través de un WhatsApp, no usa el teléfono, no usa el WhatsApp. Heidegger escribe un libro para contestarle a este hombre, ¿sí? Aquí está la portada del libro, ¿no? Carta sobre el humanismo. Y ahí entonces él dice muchísimas cosas, pero lo que quiero tomar aquí en cuenta es esto. Lo que tiene sentido no es decir qué es el humanismo, ni siquiera si es necesario devolverle un sentido al término. Más bien, se trata de desplegar la esencia del hombre en toda su plenitud. Fíjense qué frase, desplegar la esencia del hombre en toda su plenitud. Vuelvo al punto que aquí hombre, si bien se trataba de un mundo fundamentalmente masculino, en aquellos tiempos de Heidegger todavía no surgían masivamente las cuestiones de género como las tenemos hoy en día, y donde ponemos un poco más de cuidado a hablar de hombre y de mujer en nuestro lenguaje, ¿verdad?
Entonces, en este sentido es el hombre con mayúscula, el hombre genéricamente, la civilización humana. Entonces, él dice, lo importante aquí es desplegar la esencia de los hombres y de las mujeres en toda su plenitud, desplegar la esencia de la civilización en toda su plenitud, desplegar la esencia de aquello que nos hace ser seres humanos en toda la plenitud. Esa sería como la contextualización hoy en día de esta frase. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué todo esto del existencialismo y de Heidegger? Porque en realidad el humanismo trata de eso. El humanismo trata de exaltar, de amplificar las posibilidades del ser humano, del hombre como tal, ¿sí? De mantenerlo o de llevarlo a su plenitud y a esa felicidad máxima que pueda tener. Una felicidad que tiene que ser muy aristotélica, una felicidad superior, una felicidad que tenga valores que guíen al ser humano, una felicidad ética en su más amplio sentido. No se trata de una felicidad efímera, ¿sí? Allí, incluso, bueno, antes que Aristóteles, cuando hablábamos de Epicuro, y Epicuro planteaba los placeres del cuerpo, los placeres del espíritu, bueno, también Epicuro hablaba de una felicidad superior, una felicidad duradera que se distingue de la felicidad efímera, de la felicidad que podemos tener con esos pequeños placeres que podemos conseguir a diario, que tienen que ver con una rica comida, con una tecnología nueva, con el compartir un café con una persona. Son felicidades pequeñas que construyen al ser humano, pero no se trata de una felicidad que te haga sentirte realizado como tal o de una felicidad para toda la sociedad, ¿sí? Cuando hablamos de esa felicidad grande, estamos hablando del bien, la noción del bien y del bien común, que es lo más grande que podemos pensar en términos éticos para la sociedad. Entonces aquí Heidegger menciona el humanismo y menciona esta capacidad de llevar al ser humano a su plenitud, logrando esta felicidad más grande, esta felicidad más superior, más refinada, que nos vuelve muy civilizados, ¿sí? Que nos vuelve éticos en cierto sentido. Bien, voy a seguir avanzando. Solo se conoce el actuar como la producción de un efecto cuya realidad se estima en función de su utilidad. Sigo hablando aquí de Heidegger y de lo que nos lega, que vamos a conectarlo con la comunicación y con el arte. Entonces dice, la esencia del actuar es el llevar a cabo algo, ¿sí? Pero llevar a cabo es desplegar en la plenitud de la esencia, guiar hacia ella. Solo se puede llevar a cabo lo que ya es y lo que ante todo es el ser, ¿sí? Heidegger habla del ser. El ser es el que constantemente es. El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. En el pensar, el ser llega al lenguaje. Y aquí entonces, por vez primera, tocamos el tema del lenguaje, que es para Heidegger y para su existencialismo es fundamental, ¿sí? Porque el pensar lleva al ser al lenguaje. Y dice así, el lenguaje es la casa del ser, es su morada, ¿sí? En esa morada habita el hombre. Fíjense qué bonitas las palabras y cómo con esas palabras podemos imaginar, ¿sí? Son muy paisajísticas, son muy fáciles de imaginar en nuestro día a día, una morada que habita el hombre. Los pensadores y los poetas, fíjense aquí ya empezamos a ver la conexión con el arte, son los guardianes de esa morada. Su vigilancia consiste en llevar a cabo la manifestación del ser, en la medida en que mediante su decir
ellos la llevan al lenguaje y allí la custodian. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes van a custodiar? Los que custodian esta morada, los que custodian esta casa, los que cuidan de la casa, son los pensadores y los poetas. Entonces, este aspecto es sumamente importante y nos lleva a concebir que el lenguaje es la casa del ser. Y él hace aquí una diferencia importante en el estar dentro y el estar en. Entonces dice, estar dentro designa un espacial estar, un ente dentro de otro ente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, coloquialmente decimos el agua está en el vaso, el traje está en el armario, está ocupando un lugar, el lugar propio de las cosas físicas. Y el estar en es propio del Dasein. Se trata de residir, de habitar, de quedarse en, ¿sí? De estar acostumbrado o familiarizado con algo. La casa no es un contenedor o un depósito, ¿sí? Recuerdan que decíamos el lenguaje es la casa del ser, es la morada, ¿no? Entonces la casa no es un contenedor o un depósito, no es una relación objetiva entre dos cosas. La relación es de tipo estar familiarizado con o acostumbrado a. El lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes son las nubes del cielo. Pero las nubes no están contenidas en el cielo, no hay una pertenencia, las nubes no le pertenecen al cielo, las nubes están en el lienzo del cielo. Hay aquí una copertenencia, el cielo es el fondo, es el horizonte que permite que algo se muestre, en este caso, las nubes. Que el lenguaje sea la casa del ser no significa que el ser esté en el lenguaje como los muebles están en la casa. Más bien la relación es como la de una zona o un paraje que permite que los objetos aparezcan y queden direccionalmente emplazados en esas coordenadas. La casa es, antes que un objeto, un ámbito de comparecencia. La casa es el ámbito donde comparece el lenguaje, el ser, ¿sí? El ser llega al lenguaje, los pensadores y los poetas llevan al ser al lenguaje mediante la consumación. La acción del pensar entonces no consiste en un hacer, sino en un dejar ser. Fíjense cómo aquí se vinculan profundamente el ser, es el Dasein, el hombre por excelencia, con el lenguaje y esta morada donde habita el lenguaje. El hombre, antes de usar el lenguaje, antes de disponer de él como de una herramienta, está en el lenguaje como su morada. Es decir, somos lenguaje, somos lenguaje. No podemos ser otra cosa diferente. El lenguaje es lo que nos da la posibilidad de pensarnos y de visualizarnos y de saber quiénes somos. Por eso es tan importante la comunicación en todo. El lenguaje entonces es la correspondencia con el ser y esta correspondencia, la morada con el ser humano. El ser humano habita en la correspondencia con el ser, es decir, hay una concordancia. El lenguaje ya no es un simple medio de conocer o de expresar, sino que ya con todo lo que se ha hablado del lenguaje, es aquello que nos constituye y en lo cual siempre de antemano estamos. Entonces no es posible tomar distancia objetiva frente a él. Esto es muy importante. No podemos salirnos del lenguaje. Ustedes traten de pensar algo que no esté en términos de lenguaje y es imposible. Todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos, todo lo que somos, lo vivimos, lo construimos, lo comunicamos en términos de lenguaje. Lenguaje en su más amplio sentido. De tal manera que no existe algo que no pueda ser pensado o que no tenga que ser pensado en términos de lenguaje.
Bien, entonces tenemos esta noción de que el arte comunica a través de un lenguaje que despliega la esencia del hombre en toda su plenitud, de tal manera que tenemos aquí un movimiento constante donde está el Dasein, el lenguaje a través de la comunicación o la comunicación a través del lenguaje, esta sensación o este concepto de humanismo que nos va a ayudar a desplegar lo mejor del ser humano en su plenitud máxima, y el arte como esa expresión o como ese cuidado de los poetas y de los pensadores. Muy bien, voy a continuar avanzando. Entonces, en este sentido, podemos hablar del arte de comunicar, ¿sí? Comunicar, o digamos, hoy en día le decimos la ciencia de la comunicación, pero no se olviden que la palabra ciencia corresponde al conocimiento científico, pero también corresponde a un conjunto de conocimientos, ¿sí? La ciencia es el conocimiento que se tiene para poder realizar algo. Y al mismo tiempo la ciencia también nos remite a la aplicación del método científico que aplica para las disciplinas más duras o exactas y también para las disciplinas sociales. Entonces, bien, el hombre se prepara para ser hombre en búsqueda permanente del autoconocimiento y de la realización, ¿sí? Acuérdense de esto que nos planteaba Heidegger, y que también tenemos muchísimos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, ni que hablar de Sócrates, que nos decía: una vida sin examen no merece ser vivida. Sócrates ahí no solo nos está invitando a realizar un examen, un análisis, un autoconocimiento, sino que además nos está diciendo, pues la verdad es que si no haces eso, ni para qué existes, ni para qué vives, porque la vida tiene que tener una buena parte de autoexégesis, autoinvestigación, autoexamen, autoconocimiento. Solo ese autoconocimiento nos podrá dar la conciencia de la que nos habla Heidegger, esa conciencia de sí mismo que luego nos proyecta socialmente hacia el otro. Para lograr esto, esta cumbre del auto humano, el camino precisamente es el lenguaje. Cuando se comunica un mensaje con sentido, el ser humano transmite estas convicciones. El hombre logra el conocimiento de su realidad natural y sobrenatural en el acto de comunicar experiencias. Karol Wojtyla, quien luego fue Juan Pablo II, tiene un libro muy bonito que se llama Persona y Acción. Se los recomiendo, al igual que toda la filosofía existencialista. No porque sean similares, en muchas cosas son distintos, por supuesto, pero en ese libro se trabaja muchísimo este concepto de persona asociado a los valores éticos y la relación de la persona con las acciones que pueda hacer en el medio, en su contexto social. Entonces aquí se observa el arte de la oratoria como una parte integral de la evolución de la raza humana. Es decir, lo que nos hace ser civilizados es la capacidad de generar un lenguaje y lo que hagamos con ese lenguaje, ¿sí? No es nada más la capacidad o la generación del conocimiento, sino cómo aplicamos o cómo ponemos en práctica ese conocimiento. La palabra, en un sentido espiritual, eleva entonces al ser humano hacia la belleza, y aquí nos conectamos con este concepto de belleza como la exaltación de lo más pleno y lo más hermoso que tiene la civilización. Si pensamos en la comunicación en el siglo XXI, si pensamos en la comunicación actualmente, bueno, la comunicación en las sociedades de información y a través de la globalización colma la experiencia del ser humano en ámbitos como constantes de capital, economía, administración, personas, sentidos, emociones, relaciones, informaciones, etcétera, 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 ¿sí? Es decir, estamos hoy en día en un mundo globalizado, rodeados de aplicaciones, de teléfonos inteligentes, muchas cosas que ya se hablaron en esta semana, y bueno, y tenemos que habérnoslas con eso, como decía Heidegger.
Las personas, además de toda esta tecnología, se comunican a través de diferentes formas artísticas, ¿sí? Y aquí entonces el arte como esta forma de comunicar, esta forma de poner en la práctica, de poner en el lienzo el lenguaje humano, el lenguaje en todas sus formas, en todas sus expresiones. El arte entonces en ese sentido es algo sanador, es algo que nos ayuda a expresar lo que tenemos dentro y por lo tanto es algo que nos sana, que nos hace más fuertes. También es una forma de persuadir, por supuesto, una forma de informar y de convencer a otra persona o a otras personas sobre una realidad. El arte puede romper barreras, puede crear nuevos horizontes de comprensión. Es una puerta a nuevas formas de percibir y de comprender el mundo. Hablamos entonces del séptimo arte con películas hermosísimas, miles de películas, aquí nada más puse algunas. Hablamos del baile como una forma también artística y de expresión. Hablamos de la fotografía, donde a partir de este arte podemos mostrar, podemos comunicar sentimientos y podemos hacerle vivir a la otra persona emociones. Hablamos de la arquitectura y la ingeniería como también formas artísticas, donde ahí se exalta la belleza de una construcción, se lleva a la materialidad un proyecto. Hablamos de la literatura como una de las grandes expresiones del arte, ni que hablar de la pintura, donde a partir de ciertas expresiones podemos aventurar hipótesis de lo que debe haber sucedido con estos personajes, con estas miradas, con estos lienzos. Pero también hablamos de nuevas formas poéticas que tienen nuestros jóvenes al día de hoy. Tenemos poesía en las redes sociales, tenemos poesía en los grafitis, tenemos poesía en las pintadas que se realizan en las calles, ¿sí? Ese arte callejero que hoy en día nos rodea cada vez más y toma distintas formas. Hablamos del arte también como una forma de comunicar y de transformar el poder. Hablamos del arte como una forma de poner en comunicación, poner sobre la mesa algo que está pasando a través de música, a través de discursos famosos. El arte entonces es una de las maravillas del ser humano, que a partir de música, a partir de las letras, a partir de obras como esta de Gioconda Belli, se pueden entonces derribar paradigmas, ¿sí? Que antes se tenían como muy sólidos y hoy en día ya no son tan sólidos. Viejas y nuevas discusiones. Todo esto nos trae discusiones que ya hemos vivido desde algunos puntos de vista y desde algunas disciplinas, ¿sí? Volvemos a la vieja discusión de Umberto Eco, apocalípticos o integrados. ¿Podemos democratizar el arte o no lo podemos democratizar? ¿Es bueno que se democratice, que sea para todos o no? ¿Es bueno que a partir de la pantalla de un celular o de una computadora podamos entrar y hacer un recorrido por el Museo del Louvre o por cualquier otro museo y podamos hacer recorridos virtuales? Esa es una discusión muy hermosa y muy profunda. No la acabaríamos acá. Y bueno, y tiene que ver con esta obra tan bonita de Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Hablamos también del arte y la tecnología. Hay muchos que dicen, bueno, pues el arte tiene que ver con el ser humano y con la expresión del ser humano. Si tú le agregas tecnología para que pinte por ti, si tú le agregas tecnología para que elija los colores por ti o para mezclar colores, entonces deja de ser arte y pasa a ser una tecnología más. Es otra discusión muy bonita, muy interesante y muy actual que tienen los artistas y que pues todos los académicos también en algún momento tocamos, hasta dónde va la tecnología y hasta dónde va el arte y en qué área, cuál es el área gris donde se juntan tecnología y arte. Ni que hablar la vieja discusión de la definición de arte, quién establece qué es arte, hasta dónde va una expresión siendo solo una expresión humana
y hasta dónde va el arte entrando en esa categoría, en esa etiqueta de arte. Y finalmente otra discusión muy actual también es la originalidad del autor. Hasta dónde el autor es autor de su obra de arte si utiliza, por ejemplo, tecnología como esta para poder pintar o para poder mostrar sus diseños a partir de proyecciones en distintas dimensiones. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Estamos hablando de un autor grupal, un autor anónimo, o de qué estamos hablando, ¿no? Entonces son viejas y nuevas discusiones que siguen estando muy vigentes al día de hoy. Y finalmente la conclusión. ¿Podemos hablar de conclusión? Claro que no. Esto es nada más una puesta en común de temas para discutir. Algunos poquitos que traje aquí. Estamos rodeados de indicadores globales que nos dicen cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, incluso en el arte. Estamos frente a que estos indicadores son impuestos por potencias, impuestos por las organizaciones que tienen poder mundial. Vivimos más que nunca en un doble entorno que es físico, material, pero además es digital. Cada vez más lo digital cobra importancia. No hablo únicamente de estos últimos 2 años de pandemia. En realidad la tendencia es que lo digital cada vez va a tener más importancia. ¿Hasta dónde parar? ¿O hasta dónde podemos concebir esta noción de humanismo? Los regreso a la primera filmina, donde Heidegger se enfrentaba frente a esa pregunta: ¿qué es el humanismo? Y cómo darle sentido en un mundo donde hoy lo digital tiene un protagonismo que no podíamos anticipar, o que no todos podíamos anticipar. Bien, creamos nuestra propia realidad a partir de los dispositivos, de las aplicaciones, de los juegos. Acuérdense que Wittgenstein hablaba de juegos del lenguaje. Entonces, bueno, estos juegos hoy en día son no solo de lenguaje, sino de la tecnología, también al servicio del lenguaje. Cambiamos las formas de comunicarnos y de relacionarnos con los otros a través de las plataformas como Facebook, Instagram, Tinder, Bumble, Twitter, TikTok, todas las que tenemos hoy en día, que tienen nuestros jóvenes, que utilizan nuestros jóvenes a diario para relacionarse con las demás personas. Hacemos el súper a través de aplicaciones digitales. Cambiamos nuestras formas de cocinar y de comer nuestros alimentos. Cambiamos nuestras formas de pasear y de hospedarnos. Cada organización diseña su presencia en el mundo digital, es decir, también las organizaciones, también las empresas, también las universidades diseñan un mundo, su mundo en el mundo digital a partir de estos lenguajes digitalizados, ¿no? O llenos de tecnología. Hasta hemos llegado a pensar que si no tenemos redes sociales o no tenemos canales digitales, pues no existimos definitivamente. ¿Cómo hacer frente a este futuro donde se mezcla lo humano, lo tecnológico, donde como seres humanos queremos dar cabida al arte? Bueno, pues yo digo como académica que hay que seguir haciendo investigaciones al respecto, hay que seguir estudiando, hay que seguir progresando en este sentido, pero que este conocimiento tiene que ser transformacional, es decir, transformar el entorno, transformar la realidad para bien, para esa noción del bien común, del bien superior. Tener siempre sobre la mesa y muy visible este concepto de responsabilidad social integral en todas las acciones humanas, en todas las manifestaciones del ser humano. En la artística, por supuesto, también, porque es una manifestación del ser humano y una de las más importantes. La integración metodológica para investigar lo humano como manifestación del ser, es decir, integrar distintos paradigmas, integrar técnicas, integrar instrumentos. En este sentido, pues también en el arte podemos integrar esta tecnología, podemos integrar las distintas manifestaciones del ser humano, porque el arte es una manifestación del ser humano. El trabajo en redes interinstitucionales e intergrupales, ¿sí?
Se trata de realizar trabajos que sean cada vez más integrales y más holísticos, multi, inter y transdisciplinares. Investigaciones que sean abarcativas, multimetodológicas y multidisciplinares. Utilización de la estadística y de las grandes bolsas de datos al servicio de ¿qué? Del conocimiento y también, ¿por qué no?, de las formas artísticas. Necesidad de mayor capacitación y análisis en estos temas. Finalmente, podemos conocer el comportamiento de las personas, pero es necesario entenderlo, interpretarlo, vincularlo con el pasado, presente y futuro. Interpretarlo todo desde un humanismo, ¿sí? Desde esa noción de que somos seres humanos y somos la civilización que puede acabar el planeta o que puede continuar avanzando. Y para terminar, ya esto es lo último, quiero despedirme, así como comencé con Heidegger, quiero despedirme con Foucault, que es otro filósofo que está dentro de mis favoritos, ¿no? Y quiero hacer alusión a algo muy bonito aquí. Él dice lo siguiente, voy a ir aquí a este segundo párrafo. Él comienza el libro, aquí está la foto del libro, Las palabras y las cosas. Él comienza haciendo un análisis de Las Meninas de Velázquez, y él en cierto momento dice, bueno, en este texto, estoy leyendo el segundo párrafo, en este texto cita cierta enciclopedia china, donde está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Todo esto es una clasificación, ¿sí? Entonces se supone que todos los animales caben dentro de alguno de estos parámetros de la clasificación. En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de golpe, lo que por medio del apólogo se nos muestra como un encanto exótico de otro pensamiento, es el límite del nuestro. Fíjense, un encanto exótico de otro pensamiento, donde el límite es nuestro pensamiento. La imposibilidad de pensar esto. Es decir, es imposible que podamos pensar a los animales dentro de esta clasificación. Los invito a leer también, si no lo han hecho ya, esta obra de Foucault, que es hermosísima y nos habla precisamente de la imposibilidad de pensar cosas que no están dentro de nuestro paradigma. Entonces, para despedirme ya finalmente, quiero invitarlos a pensar cosas que estén fuera de sus paradigmas, a pensar posibilidades a futuro, posibilidades humanistas, posibilidades artísticas, posibilidades científicas o filosóficas, pero que estén fuera de nuestros paradigmas, que rompan un poquito con el paradigma que nos han enseñado. En ese sentido, Foucault y Heidegger nos ayudan mucho a pensar así. Y bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto platicarles esto. Espero no haberme pasado demasiado y estoy abierta a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Sí tenemos algunas preguntas. Tenemos bastantitas preguntas, pero bueno, debido al tiempo, como usted lo menciona, voy a dar lectura a la primera, tal vez una o dos, porque el siguiente ponente ya nos espera. Claro, Bien, claro. La primera pregunta dice así, bajo su perspectiva, ¿qué es ser humanista? Bien, bajo mi perspectiva personal, ya saben, hay muchísimos autores y cada autor desde su trinchera plantea su conceptualización. Bajo mi perspectiva y pensando un poco en general en lo que plantean los autores, ser humanista es pensar a la persona como el centro de toda acción, la persona como centro de la acción y la persona como receptor o quien recibe esa acción.
Si pensamos que el ser humano está en el centro de toda acción, de todo lenguaje, de toda expresión artística, entonces automáticamente vamos a darle un matiz ético a todo lo que hagamos. Cuando hablo de matiz ético me refiero a valores donde se priorice la justicia, la verdad, la honestidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ser humanista es pensar al ser humano en el centro de toda acción, como emisor y receptor de toda acción bajo un paradigma ético que lo contenga y que ordene precisamente esta acción. Gracias, doctora. Continúo con la segunda pregunta. ¿Qué tanto se puede humanizar a la tecnología si tomamos en cuenta que el mismo hombre la ha creado? Bien, ese es uno de los temas en educación hoy en día. ¿Qué tanto podemos humanizarnos en una clase a través de Zoom? ¿Qué tanto podemos captar la atención de nuestros estudiantes o qué tanto ellos pueden captar nuestra atención? Yo creo que aquí la palabra es empatía y fundamentalmente el humanismo, precisamente. Si consideramos la tecnología como un puente que nos acerca, pero nos acerca a la persona, nos acerca al ser humano detrás, creo que si tomamos en consideración, o sea, el foco de nuestra mirada no debe de estar en la tecnología, el foco de nuestra mirada debe de estar en lo que posibilita la tecnología para llegar a otro ser humano. Esa es la respuesta. Gracias, doctora. Y por último, aunque tenemos más preguntas que después se le harán llegar a la doctora para las personas que amablemente nos escribieron, la última pregunta dice así: ¿cómo despertar el interés por el arte en los jóvenes? Bien, yo creo que una de las maravillas de la juventud es precisamente estas ganas y esta necesidad de hacer las cosas de forma diferente, de forma original, de forma distinta a los adultos. Precisamente el joven necesita distinguirse, hacer un camino propio. Entonces creo que uno de nuestros desafíos como adultos es ofrecerles la libertad de poder trabajar, de poder expresarse siguiendo los caminos y las combinaciones que cada joven quiera. En ese sentido, yo más bien me expreso por la libertad y no por la etiqueta cerrada, la etiqueta que nos dice lo haces así para que sea válido o no lo haces. En realidad eso es alejar a los jóvenes. Invitarlos al arte es invitarlos a expresarse, invitarlos a conocerse para poder expresarse. Entonces, en ese sentido, creo que sí, el desafío nuestro es poder pensar cosas que hoy no existen. No solo pensarlas, aceptarlas como diferentes y motivarlas en los jóvenes para que ellos puedan expresarse a través de esos canales. Gracias, doctora. En el chat tenemos algunas felicitaciones. Les gustó mucho su conferencia, de manera personal también. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, sin duda alguna, sus aportaciones son de gran valor para todos nuestros participantes. Les reitero nuestro agradecimiento a nombre de la Universidad José Martí por haber participado en nuestro 5º Congreso Internacional de Neuroeducación. Daremos un receso de 5 minutos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Un placer, doctora.